sociólogo, un antropólogo, y vamos a ver con ellos qué pueden aportar sus ciencias al diseño de experiencias. Con lo cual, se van a presentar y más que presentarse nombre y apellido, se van a presentar nombre y apellido y especialidad y explicarnos en un minuto qué aporta su ciencia al diseño de experiencias para empresas y más allá de las empresas. Empezamos con Javier Gay del Liébana, psicólogo. Buenos días, Javier. Buenos días, encantado de estar aquí. ¿Qué haces? Bueno, pues mira, a mí siempre me ha interesado mucho la psicología, en el sentido de que nosotros lo que hacemos es una ciencia que estudia procesos mentales, sensaciones, percepciones, en definitiva el comportamiento humano, ¿no? Pero claro, el comportamiento humano, una cuestión es el comportamiento individual y otra cosa es cuando estamos ya a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es esto. Y luego, un apasionado de la neurociencia, por eso creamos y fundamos aquí la Asociación de Neurociencia Aplicada en Barcelona, precisamente porque ha cambiado muchísimo. La neurociencia lo que ha hecho ha sido combinar bioquímica, todo el sistema nervioso, todo el tema de biología. Entonces, combinamos y asociamos diferentes ciencias y cómo inciden en la psicología, tanto a nivel individual como a nivel social. En definitiva, es esto. Perfecto. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un tipo de conocimiento que tenéis como psicólogos, especialmente interesados en neurociencia, a la hora de diseñar experiencias? Una característica del ser humano que tendríamos que tener en cuenta y que no siempre tenemos en cuenta cuando diseñamos una presentación, una formación, un evento motivacional. Sí, fíjate tú que lo que estaba diciendo antes Pablo sobre lo que es el trabajo en equipo que estabais hablando en una empresa, pues claro, aquí hace falta también invertir tiempo en conocernos, tanto nosotros mismos, el autoconocimiento, como el conocimiento de las otras personas, ¿no? Ayer hablaban sobre la confianza, o hablaba, me parece, Javier Lorenzo, sobre la confianza, pero antes de la confianza hay una cuestión que es importante, que es la capacidad de comprensión, ¿no? Comprender a la otra persona. A veces digo, escuchamos para contestar, pero no para comprender. Y lo que hemos de hacer es comprender antes que contestar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir dominando el autocontrol personal para poder adaptarnos a la misma frecuencia modulada de la otra persona, ¿no? Y la capacidad de comprensión es básico. Y esto creo que cada vez es difícil en la empresa. Y ya hablaremos de esto, pero claro, se dan 4 generaciones en una empresa actualmente. Nosotros, yo ya soy baby boomer, está la generación X, está la Senial y ahora ya vienen, ¿no?, los millennials y luego están los centennials, ¿no? Entonces no es lo mismo dirigir o llegar a una capacidad de comprensión con un chaval de 22 años que con un señor de 60, ¿no? Entonces hay que tener un barniz psicológico, es lo que se decíais antes, ¿no? Hay que saber lo que es la inteligencia emocional, hay que saber cómo reaccionamos delante de qué situación, hay que trabajar mucho el lenguaje también, ¿eh? La comunicación como tal. El 90% de problemas en cualquier empresa son de comunicación. Y en una pareja también, quiero decir, a nivel social. Entonces hemos de pulir mucho más nuestra comunicación. Pero como es algo innato, ya que llevamos encima, no le damos la importancia que hay, lo que tiene. Vale. Esto en empresas tendríamos que tener cursos, casi métodos de comunicación, de empatía, de escuchar. Desde es verdad luego. que no se trabaja. Vamos a un sociólogo, Javier Lorenzo. Buenos días, Javier. ¿Y tú qué haces? Buenos días, perdón. Bueno, yo soy... ¿Qué puede aportar la sociología para diseñar mejor experiencias humanas, teniendo en cuenta que una experiencia suele ser un momento compartido, por tanto, un momento social de alguna forma? Sí, efectivamente. Partiendo de la descripción que ya ha aplicado Javier dentro de la psicología, la sociología es el siguiente paso de aplicar esas emociones y esos sentimientos al comportamiento de cada individuo en su dimensión social, en su dimensión de interacción. Somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros para cubrir nuestras necesidades y para desarrollar nuestra actividad profesional, personal, emocional, y por tanto necesitamos buscar esto. La sociología lo que hace es aplicar una serie de teorías, unas teorías sobre ese comportamiento, sobre nuestras realidades de socialización, en las diferentes fases en las que nos vamos interactuando, vamos aprendiendo los valores, las normas, las reglas en las que tenemos que convivir, etcétera. Y también cómo vamos desarrollando esos mecanismos de comportamiento y de esos patrones de comportamiento en todos los entornos, también en el entorno de los eventos y en los entornos empresariales, evidentemente. Como antes, digamos, para enumerar algunas de las teorías que a veces suenan también en la prensa y leemos incluso en algunas novelas o en algunos ensayos, ¿no? Pues el concepto de sociedad de riesgo, ahora con los problemas de la
o con los retos de la automatización, de la robotización, de la globalización. Bueno, pues esto estamos incorporando sobre la sociedad líquida, conceptos de sociedad líquida, los valores, la aplicación de valores materialistas o postmaterialistas, que yo creo que es un elemento crucial para entender las relaciones actuales y cuáles son las visiones y las demandas de nuestros clientes o de los clientes y de los trabajadores en las empresas, que yo creo que ha cambiado mucho, como decía Javier, entre los baby boomers y los millennials y sobre todo y más allá en los centennials, y para ello apliquemos determinadas metodologías que son originales y que están aplicadas o indistintamente asociadas a nuestro objeto de estudio, como pueden ser, tradicionalmente han sido las encuestas, también se ha hecho mucho los grupos de discusión, trabajos en historias de vida, etcétera, y ahora con las nuevas redes sociales y con las nuevas técnicas de análisis computacional, todo el análisis de redes sociales y la aplicación de técnicas de Big Data y de Machine Learning a nuestro objeto de estudio, que es cómo nos relacionamos en estas nuevas plataformas, en estos nuevos escenarios digitales. Vale, simplificando mucho porque es una ciencia compleja, pero esto busco simplificar. Has hablado de materialismo y de postmaterialismo. Estamos en un cambio de uno a otro. El postmaterialismo se orientará mucho más a propósitos. Los centennials miran mucho más estas nociones, más que el hecho de tener un buen coche. O los millennials quizás más que los centennials, que todavía no piensan en coches. Absolutamente. Y esto ya lo estamos viendo en los hábitos también de consumo y los criterios, los valores que se establecen más como preferentes en relación a lo que teníamos hace 20, 30 años y no tanto, ¿no? Es verdad que esto va y viene, no es A o B, no es blanco y negro, nada es blanco y negro en las ciencias humanas, porque hablamos de seres humanos, pero sí que hay una transformación, una evolución hacia esos valores postmaterialistas en cuanto a, bueno, entendemos que una empresa, por ejemplo, nos interesa mucho a esta nueva cohorte social, les interesa mucho más su compromiso con el medio ambiente, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad de género en la paridad tanto salarial y en el respeto a los trabajadores, que son valores que sí que sabemos que somos capaces de transmitir y de provocar confianza en ellos, no simplemente una cuestión estética, sino verdaderamente profunda, como decía antes Javier, en los valores y en la visión de esa empresa o de esa organización, creo que vamos a conectar mucho más con un ciudadano, con un cliente que es mucho más sensible a estas nuevas, a estos valores, a estas formas de vida que quizá lo éramos o lo eran en cohortes anteriores. Vale, perfecto. Un poco de antropología ahora. Pablo, hemos cambiado de... ¿Qué hacéis? Y yo siempre tengo la pregunta de si hemos cambiado desde las cuevas, porque oigo que no tanto. Cuéntanos. Vale, a ver si vamos a ordenar. Nada, oye, lo primero, un placer estar aquí porque estoy disfrutando muchísimo. Me han encantado las dos intervenciones de los compañeros, casi son los Javis de las ciencias sociales. Me ha encantado. Nada, bueno, yo soy Pablo Mondragón, soy antropólogo con especialidad en empresas y en tecnología, ¿vale? Básicamente me dedico principalmente a empresas y tecnologías emergentes. Y aparte también tengo una escuela, estoy intentando con una escuela de humanidades aplicadas justamente para que cada vez más humanistas entren en el mundo de la empresa, que como bien sabéis, buena falta hace. Telita lo que se tiene que oír por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, nada, en relación a tu pregunta, si hemos cambiado de las cuevas, pues como todo en este mundo, la respuesta no es simple, no es un sí o un no, sobre todo cuando hablamos de seres humanos, siempre hay una serie de matizaciones. Entonces yo te respondería que, bueno, que hay ciertas pautas como la necesidad de socialización, la necesidad de encuentro, temas identitarios, temas estructurales, cómo nos organizamos pues para básicamente poder convivir entre nosotros de la manera más pacífica posible, a pesar de que muchas veces no sea posible, pero bueno, pues cómo desarrollamos jerarquías, etcétera. Todo eso, digámoslo así, llevamos arrastrándolo durante milenios y muy difícilmente va a cambiar. ¿Vale? Ahora se habla mucho de transhumanismo, poshumanismo, metaverso, o sea, es decir, aquí hay un berenjenal tremendo tecnológico que parece que el ser humano ya va a dejar de ser ser humano y va a ser una consciencia metida en algún tipo de hardware. Bueno, pues eso habrá que ver, ¿no? Entre comillas. Exacto. Primero habrá que entender lo que es la consciencia y cómo una inteligencia artificial, que es de todo menos inteligente, la agrupa, ¿no? Pero bueno, esto ya tal.
Cosas que sí que han cambiado y que forman parte de la evolución histórica, natural del ser humano. Bueno, pues como bien sabemos, la tecnología. O sea, ahora mismo la tecnología, nosotros podemos pensar en el iPhone, pero el iPhone es una cagarruta comparado con el fuego o con la domesticación de las semillas o con un montón de cosas que llevamos años utilizando y que están generando pues unos cambios tremendos, ¿no? O sea, la domesticación de las semillas, una cosita tan pequeñita, permitió la sedentarización, que permitió la emergencia de sociedades complejas, que permitió que estemos hoy en día aquí hablando a través de Zoom, ¿no? Entonces, evidentemente hay ciertos cambios tecnológicos, esto ya depende mucho del posicionamiento de cada uno. Yo siempre tiro bastante hacia un cierto tipo de materialismo, no marxista, pero un materialismo. Me gusta mucho estudiar las cuestiones infraestructurales, la economía, los modos de producción y de reproducción, y creo que eso hace mucho. Y bueno, lo que ha cambiado es eso, o sea, es decir, y seguirá cambiando, y seguiremos teniendo innovaciones tecnológicas que influenciarán en innovaciones políticas, en formas en las que en la moral, en la ética, en la forma en la que nos relacionamos. Afortunadamente no tenemos la misma moral que, no sé, en la Baja Edad Media, que bueno, que eso era tremendo. Entonces, por eso te digo que la respuesta es compleja. Hay cosas que permanecen y hay cosas que cambian, ¿no? En ese sentido. Y en relación también, ya terminando, a, pues, digamos, un aporte que la antropología puede hacer a la empresa, que son muchísimos, ¿no? Yo me paso la vida haciendo etnografía y hablando con personas, o sea, la antropología es muy la ciencia social de lo micro. Pues, pero en el caso de los eventos de empresa, al final, a mí me recuerda mucho a los rituales, porque al final en un evento de empresa no deja de ser un ritual, ¿no? Y depende también de qué evento de empresa, sobre todo los eventos de empresa, estos anuales, ¿no? Que surgen. El 50 aniversario de Ibercaja, por ejemplo. Eso es un rito. Y como buen rito, pues hay mitos que sostienen ese rito y hay símbolos que sostienen ese rito. Entonces, claro, nosotros podemos entrar y ver, pues identificar casi como lo hacía Terminator, ¿no? Que tenía aquí y que veía los datos y que le salían a medida que iba avanzando, pues nosotros somos capaces de ser un poco cirujanos sociales de todo este tipo de eventos. Tenemos los ritos antiguos condicionan eventos tipo el aniversario de Ibercaja. ¿Aconsejarías a alguien que concibe experiencias jugar con esto a tope? Es decir, buscar el símbolo, buscar la manera de presentar el líder, buscar la canción colectiva, porque esto nos hace sentir tribu. ¿Tenemos mucho que aprender de eso? Un montón. Un montón. O sea, es decir, vamos a ver, yo aconsejaría, depende ya del tipo de evento que quiera hacer. Desde luego, si quiere crear comunidades, y yo creo que el futuro de los negocios, muchos de ellos se basan en el community-based business, hacia la comunidad. Por supuesto que hay que entender cómo se articula todo eso, claro. Vale, perfecto. Hay una pregunta ya en el chat que es si nos estamos volviendo más impacientes y que si hay que tener esto en cuenta. El otro día escuchaba que estábamos en la economía de la dopamina, que es esta hormona que nos da pequeñas dosis de placeres y cada vez que abrimos nuestra red social. ¿Es un cambio radical esto, Javier, Guy? Bueno, hay un tema que ha comentado también Pablo, en el sentido de que para mí hay una cuestión fundamental. Nosotros hemos evolucionado gracias, como decía muy bien, a ser omnívoros. Quiero decir, cuando cambiamos nuestra alimentación, y el fuego también nos ayudó muchísimo, como dice. Esto sí que fue realmente algo excepcional o extraordinario, ¿no? Pero luego hay otra cuestión que es el lenguaje. Es decir, gracias al lenguaje podemos reflexionar, pensar con nosotros mismos, compartir experiencias, pensar en voz alta. Como decía Bertolt Brecht, un amigo es con aquel que puedes pensar en voz alta, ¿no? Pero el lenguaje, la comunicación es la base de todo, es la base de las relaciones sociales, ¿no? Y cuando hablamos en una empresa, fijaros que los líderes, los mandos, todo esto, tienen que predisponer positivamente a las personas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante en el sentido de que la predisposición va directo a la conducta, que es la antesala del comportamiento, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer desde la persuasión, nunca desde la manipulación. Manipular es que yo te utilizo a ti en beneficio mío. Persuadir es que quiero convencerte de algo positivo para ti, para mí, para el objetivo común, ¿de acuerdo?
Entonces, cambia muchísimo. Y hay unos matices que tenemos que utilizar a nivel psicológico, como la asertividad, decir las cosas con un tono correcto, sin herir y perjudicar al interlocutor. Está la persuasión que comentaba antes. Hay las actitudes, quiero decir, que funcionan también, que es primordial la actitud positiva, ¿no? Pero también, volviendo a lo que decías, estamos ya, como decía muy bien antes Javier Lorenzo, Zygmunt Bauman, ¿no? El tema del pensamiento líquido, pensamiento sólido, y ahora estamos ya en el pensamiento volátil, ¿no? Y no hay tiempo para reflexionar. Entonces, no nos paramos a reflexionar. Todo es tan rápido y tenemos la información también tan rápida que no profundizamos. Por lo tanto, creo que hace falta análisis y reflexión en este sentido. ¿Esto aconsejaríais a las empresas rendirse o luchar? Es decir, el ser humano hoy, tengo la impresión de que pide el estímulo continuo y algo como yo estoy haciendo con vosotros, respuestas muy sencillas porque no tenemos tiempo de profundizar. ¿Veis una necesidad, pero también una posibilidad de que las empresas fuercen este trabajo pausado, el hecho de decir, pues nos vamos y durante un día entero desconectamos los smartphones y pensamos juntos? ¿Es necesario y es posible? ¿Veis empresas que se orientan a esto o hay que rendirse y decir, pues caímos en la dopamina? Javier Lorenzo. Sí, de hecho, paradójicamente, yo creo que es una referencia a la que tenemos que atender. Aquellas que están pensando, que aplican medidas de slow thinking o de reflexión, de parar, de desconectar, de mantener la creatividad o mantener espacios creativos, son precisamente las empresas tecnológicas. Es decir, que algo habrá ahí, ¿no? Es decir, que cuando son los principales propietarios y los dueños de las grandes empresas tecnológicas que mueven esa inmediatez, que mueven esa aceleración, que mueven ese no pensar a los demás para el clickbait, para el clicking, son los primeros que prohíben a sus hijos llevarlos a colegios con tablets o estímulos tecnológicos y tienen espacios de creatividad. Quiero decir con esto que por un lado, no sé si como consejo, pero bueno, como una revisión o como una reflexión, las tecnologías y los nuevos métodos computacionales de análisis computacional nos permiten tomar decisiones mucho más rápido también. Es decir, nos permiten gestionar un mayor volumen de información y filtrarlo para producir elementos sustantivos para tomar ciertas decisiones de forma mucho más rápida que antes. Esto nos ahorra mucho tiempo. Si somos eficientes en optimizar ese tiempo y destinarlo a lo que verdaderamente nosotros, con nuestro conocimiento, con el know-how y con el expertise que tienen los trabajadores, para aplicarlo verdaderamente a desarrollar, a producir valor añadido, a generar elementos, ideas más creativas, a establecer procesos de calidad con tiempos de calidad para esa reflexión, para esa deliberación, para esa discusión y aprovechar estas tecnologías para optimizar, muy bien. Yo creo que ese es el reto o hacia donde deberíamos o podríamos tirar, ¿no? Es decir, aprovechar el conocimiento experto que no tienen las máquinas y que no nos da esa inmediatez y aprovechar esas nuevas tecnologías precisamente para lo que son, para producir información o trozos de información más o menos procesada que podemos luego que nos permiten tomar decisiones más rápidas o comunicarnos de forma más inmediata o ser más transparentes en determinadas comunicaciones, sobre todo en la gestión de los eventos o en la comunicación de determinadas políticas o decisiones dentro de una empresa. Pero que no, pero digamos que como dice Castells, que sea el ser humano el que utilice la herramienta y no la herramienta la que utiliza el ser humano. Es decir, que sea la sociedad y sea el individuo el que decida manipular y hasta dónde y cómo orientar el uso de esas plataformas o de esas tecnologías versus que sean las tecnologías y su inmediatez la que nos lleve detrás del carro. ¿Ha cambiado con la pandemia y quizás con la tecnología, ha cambiado la forma de relacionarnos, de socializar? Quizás lo podemos centrar un poco en la pandemia porque se ha dicho que ya está, viviremos delante de nuestro ordenador. ¿Os parece que va a tener la pandemia un efecto duradero sobre nuestra voluntad de ver gente, de conversar, el mix online, offline? ¿Nos parece que va a cambiar de forma duradera? ¿O va a pasar lo que estamos viendo un poco, que la gente vuelve a bares, porque fundamentalmente pues desde hace miles de años éramos hechos para ir a bares? Pablo, quizás, que es el antropólogo, ¿te parece que hemos cambiado como especie, que la pandemia tendrá un efecto duradero? A ver,
Como especie yo diría que no hemos cambiado, ¿vale? O sea, es decir, la pandemia no es más grave que la Primera Guerra Mundial o que la Segunda Guerra Mundial o que otro tipo, o que la peste negra, ¿no? En el medievo. O sea, la especie sigue siendo un poco lo mismo. Lo que pasa es que los contextos cambian. También es verdad que yo soy muy crítico, y perdona que meta ahí el dedo en la llaga, pero soy muy crítico con ese concepto de nos. ¿Quién es nos? ¿De qué clases sociales estamos hablando? ¿En qué partes del mundo? ¿Estamos hablando de China? ¿Estamos hablando de comunidades indígenas? ¿Estamos hablando de españoles? ¿Estamos hablando de españoles que viven en casas de 300 metros cuadrados o de 40 metros cuadrados? Porque esas cosas influyen mucho. Pero bueno, como tendencia general, que es un poco donde nos vamos a ir, sí, ha habido cambios de comportamiento que además ya se venían dando. O sea, es decir, yo la pandemia la ligo mucho, o sea, evidentemente es un cisne negro de estos de Taleb, pero la ligo mucho a un proceso mucho más amplio que es toda la digitalización. O sea, es decir, la digitalización en un cierto sentido ha sido el flotador social de la pandemia que nos ha permitido, pues bueno, mira por ejemplo Twitch o mira por ejemplo todo lo que ha surgido a raíz, ¿no? Un montón de influencers, Ibai Llanos, ¿no? Ibai Llanos es como un gran mito surgido, ya existía, pero donde se ha encumbrado es en la pandemia. Entonces, y todo eso, pues bueno, Ibai Llanos como referente de un nuevo modelo de prensa. Vamos a ver eso como influencia en el mundo de la prensa. O sea, están habiendo cambios estructurales importantes. Pero vuelvo a lo mismo, la necesidad de relacionarse sigue siendo la misma. Hay gente, y aquí ya seguro que Javier puede dar un punto mayor, hay gente que tiene más ansiedad social. Yo, por ejemplo, mi hermana limita mucho más sus interacciones sociales, y gente que lleva esperando esto como si fuesen los felices años 10 en París, ¿no? A principios de siglo, que dice, bueno, esto ya bacanal. Entonces, bueno, pues hay diferentes, diferentes grupos, diferentes tendencias, hay cosas que efectivamente están cambiando. Yo creo que aún todavía es muy pronto para ver las consecuencias, o sea, es que no hemos salido de pandemia. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero bueno, sí, hay cambios estructurales, pero no hay cambios en la especie. No, para mí no es un cambio a nivel de especie. Javier. Sí, respecto a lo que decía Pablo, fíjate, cualquier experiencia individual nos comporta un cambio. Cualquier experiencia, pero a nivel individual, ¿eh? Esto luego salpica a nivel social, porque claro, nosotros también hacemos un cambio, podríamos decir, de comportamiento, no de temperamento, cuidado, que es diferente. Y luego algo que decía Pablo, que tiene toda la razón, bueno, fíjate que el tema de los botellones y salir a los bares y tal, esto ha pasado después de la Primera Guerra, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, esa expresión de júbilo, ¿no? Pero fíjate que en la pandemia es curiosísimo, hicieron un estudio hace muy poco, la doctora Lupien, que hizo una encuesta sobre el estrés, ¿no? Y el 80% de la gente decía que era falta de tiempo. Fíjate tú. Y ella decía, si fuera falta de tiempo, ni los niños ni las personas mayores no tendrían estrés. Una persona mayor tiene un estrés brutal porque, por ejemplo, mi madre, que estuvo 2 años conmigo aquí en casa, no se quería ir a la cama porque no sabía si se iba a levantar. Tenía miedo a la muerte, lógicamente, ¿no? Sufren mucho estrés. Y los niños son muy sensibles a los cambios. Entonces ella dijo que hay cuatro aspectos que generan estrés. Y en la pandemia se han dado los 4. El primero, novedad o cambio. Una pandemia nos ha generado esto, ¿no? Y puedo decir una pequeña palabrota, decían, para un anglosajón un cambio es una oportunidad y para un español una putada, pero perdonad, esto ya ha cambiado. Novedad o cambio. Lo segundo era, sobre todo, la incerteza. Como decía muy bien Pablo, todavía estamos en incerteza. Cuando no teníamos la vacuna, imagínate, la incertidumbre era brutal y aún sigue estando. El tercero sería la sensación de descontrol. Fijaros, quiero decir, estamos en una sensación de descontrol porque, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué priorizamos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Dónde estoy? Y la cuarta sería una amenaza para la personalidad, que duden de nuestras competencias, de nuestras capacidades. Esto también produce. Y se han dado las 4, fíjate. Entonces, claro, lógicamente esto, cuidado, Quiero decir que por eso estamos en estos procesos de ansiedad y de ira y de no saber, ¿no? La incertidumbre. Entonces, bueno, yo creo que es importante pararse y pensar cómo puedo, el plan B, para poder, de alguna manera, ir amortiguando estos 4 aspectos, ¿no? Genial. Javier Lorenzo, ¿querías intervenir? Y luego os preguntaré el impacto de este tema del estrés para las organizaciones. ¿Tienen que o ya están teniendo esto en cuenta? Es que quizás antes había que ofrecer un buen trabajo y quizás mañana las empresas tendrán que cuidar anímicamente, psicológicamente, emocionalmente a sus empleados. Pero primero Javier Lorenzo.
Sí, un breve apunte para añadir a lo que han comentado mis colegas antes, es que como agentes socializadores no vamos a volver a nuestros espacios de socialización, es decir, nuestros mecanismos, nuestros hábitos de socialización asociados a cada una de nuestras culturas, a nuestros comportamientos habituales, van a retornar de forma natural con las condiciones que se den, es decir, como igual que tras la Segunda Guerra Mundial o incluso durante las guerras y durante situaciones críticas, también buscamos espacios de socialización, las que sean, ¿no? Igual que ahora hemos buscado gracias a las tecnologías, pues la videollamada, el mensajito por WhatsApp, en fin, ese tipo de sustitutivos de nuestras relaciones sociales o de complementos, ¿no? A mí quizá lo que más me preocupa son aquellos que efectivamente han desarrollado sus etapas o alguna de sus etapas de socialización durante la pandemia y durante estos años que este año por lo menos también estamos en un periodo raro, ¿no? Es decir, que son 2-3 años que para determinadas cohortes de edad son críticas en sus fases de socialización, como son sobre todo los adolescentes, los niños. A mí eso sí que me preocupan, que van a llegar con 18, 20, 22 años con determinados déficits de socialización y que ya estamos viendo en las universidades, por ejemplo, altos niveles de ansiedad, bajas por depresión, atención a los psicólogos, a los departamentos de psicología, de las consultas de psicología, de los de las universidades. Es decir, que ahí hay un como sociedad nos deberíamos preocupar y ocupar, y como empresas nos deberíamos preocupar y ocupar qué tipo de servicios o cómo subsanar este déficit de socialización entre los más jóvenes. Contestando ya para hilar con tu pregunta, yo creo que volviendo un poco a lo que decía al principio, yo creo que las empresas deben de tener, yo creo que siempre han tenido esta aproximación. Quizá en su momento, en los años 60 y 70, era una aproximación muy paternalista de protección al trabajador o a la trabajadora, casi de caridad o en niveles asistencial, de provisión de bienes materiales, ¿no? De los planes de ayuda social, los planes familiares de acción social de las empresas, de los transportes, de la familia, incluso de las hipotecas, de los servicios sanitarios, etcétera, que son muy importantes. Pero yo creo que los trabajadores cada vez más, y sobre todo los más jóvenes, buscan otras condiciones, ¿no? Es decir, igual que decía Javier antes también, ¿no? Que ya no se genera ese sentimiento de pertenencia a las organizaciones por la volatilidad, por la situación económica, porque ha cambiado el sector económico, porque hemos cambiado esas relaciones con la empresa y el trabajador o la trabajadora. Lo que sí que se está buscando son cuáles son las condiciones de trabajo. ¿Qué condiciones de trabajo me ofreces? ¿Cuál es el servicio? ¿Cómo me vas a tratar? ¿No? Básicamente, ¿no? Es decir, ¿cómo me vas a cuidar? Si me valoras, si me cuidas, y no solo cuidar no significa salario, sino otras condiciones de teletrabajo, de conciliación. Yo creo que por ahí van los tiros no sé si en mantener al trabajador, que no sé si es el objetivo de la organización en sí, pero sí por lo menos de optimizar, en términos empresariales, de optimizar el rendimiento de ese trabajador o trabajadora el tiempo que esté. Vale. Pablo, un punto de vista sobre esta importancia del estrés, de la fragilidad emocional y de lo que pueden hacer las empresas. ¿Somos más frágiles y las empresas no tienen que cuidar? ¿O las empresas que quieren hacerlo bien tienen que cuidar a sus clientes o a sus empleados en un sentido que es más emocional? A ver, no es fácil, ¿eh? O sea, es decir, no es un debate de esto, es una respuesta fácil y te explico un poco mi argumentación. Yo creo que gran parte del futuro del mercado laboral va a tender hacia la freelancización, ¿vale? O sea, es decir, esto es una tendencia que yo creo que va a ocurrir, que ya está ocurriendo y que cada vez más, y que además es muy beneficiosa para muchísimas empresas a nivel de reducción de costes, a nivel justamente de no tener esa responsabilidad, porque un freelance no es su trabajador, sino que es un colaborador externo. Cada vez va a haber más competencia entre perfiles con talento dentro del mercado. Y bueno, y sinceramente te digo que no sé cómo responder porque no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, es decir, habrá ciertas empresas y también depende mucho de la estructura del país. O sea, es decir, en un país en el que las condiciones laborales son precarias, pues básicamente el elemento dinero, el elemento salario ya será lo suficientemente fuerte como para que los trabajadores entren a esa empresa y la empresa no tenga que invertir en la salud de sus empleados. Sobre todo si estamos hablando de empresas de bajo valor. Y cuando hablo de bajo valor es empresas no ligadas a sociedad del conocimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, estas empresas al final también es verdad que con el tema de la automatización y la robotización y todo eso ya veremos, ¿no? Ese tipo de perfiles que pasa con ellos. En otro tipo de empresas en los cuales, y sobre todo me refiero más a empresas pues de la sociedad del conocimiento, al final, en el cual el conocimiento y el I+D sea una parte fundamental de su modelo de negocio,
como puede ser, pues, por ejemplo, una farmacéutica, ¿no? Que una farmacéutica, pues al final su negocio es la patente, y una patente pues lleva años y años y años de desarrollo, o una consultoría de diseño estratégico, ¿no? Pues entonces, claro, ahí sí que va a haber, yo creo, una competencia, y ya se está viendo, y bueno, las empresas norteamericanas han abierto un poco esa veda, sobre, pues eso, pues justamente dar condiciones de lo que llaman el salario emocional. Exacto. Que va mucho más allá de la salud mental. La salud mental está integrado ahí, pero también hay cuestiones como la visibilidad, o el tema de, por ejemplo, pues eso, ¿no? La conciliación que estábamos hablando, las cuestiones de teletrabajo, etcétera. Entonces, claro, como el futuro del mercado del trabajo está como está, y el futuro de los estados-nación está como está, y son dos elementos clave en este análisis, pues entonces a mí me cuesta decir, oye, va a pasar esto. Porque luego dentro de 10 años, si vuelvo a estar en una charla de estas, me cogeréis y me tiraréis de las orejas. Claro. Entonces, prefiero no mojarme, ¿no? Pero bueno, por lo menos intento hacer un poco un esquema de cómo veo yo cómo pueden ir las cosas. Vale. Hablando, dos preguntas muy rápidas porque estamos llegando al final. Yo os propondré 10 otros webinars así porque me parece apasionante. Javier Gay, lo que comentábamos del estrés, del salario emocional de Pablo, es importante, los seres humanos necesitamos más sentirnos cuidados, reconocidos. El tema del estatuto se ha vuelto más importante también con las redes sociales. Yo creo que hace 50 años nadie pensaba, soy popular, más allá de mi familia y mis 3 amigos. Hoy todos estamos expuestos. El salario emocional es fundamental. Incluye una parte de reconocimiento de cada uno, porque todos somos frágiles a este nivel. Desde luego. Volviendo un poco, bueno, y además tiene esto asociado a lo que decía Pablo, ¿no? Quiero decir, dentro de lo que sería para mí una estructura empresarial, hay 3 pilares básicos. Uno es tener negocio, ingresos, está clarísimo, para eso se monta una empresa. Lo segundo, que para mí es fundamental, y decías, sobre el reconocimiento. ¿Qué es? Bueno, estar bien dirigido. Una persona que dirige o que coordina tiene que conocer a su personal. Esto es lo primero, invertir tiempo en conocerlo, en conocer sus competencias y sus motivaciones. No es lo mismo, como decía, una motivación en un señor como yo de 60 tacos a un chaval de 23. Eso está clarísimo, ¿no? Primero, conocer estos perfiles. Y el tercero, haciendo referencia a lo que estabais diciendo, es el clima laboral. Y todo clima tiene 2 aspectos, temperatura y grado de humedad. Y no nos damos cuenta de que hay personas que suben el grado de humedad y nos hacen sudar, coño. Y que tengamos también, es decir, en este sentido, hay personas, ¿no? Estas personas con esas actitudes negativas, o incluso dirigentes o líderes o coordinadores que me suben el grado de humedad. No, es decir, y hay que reconocer a las personas, hay que también dar mensajes, ¿no? Inputs positivos en ese sentido, para que ese clima laboral, bueno, funcione, porque tú no sabes lo que es dirigir a personas con un clima laboral tenso. Y entonces yo creo que hemos de dirigirnos mucho a lo que serían los activos intangibles. Yo voy a una empresa y les pregunto, oye, ¿qué objetivos tenéis para este año? Incrementar un 12% la facturación, decrementar los costes en un 10%, incrementar el número de clientes en tanto. Digo, ¿y qué objetivos intangibles tenéis? Me dicen, ¿cómo? ¿Qué? Digo, pues, oye, a ver, el compromiso, ¿se puede medir? No. ¿La motivación, se puede medir? No. El optimismo, la actitud positiva, todo esto no se puede medir, pero lo sentimos y es una sensación que influye muchísimo en que las cuestiones, los procesos, los cómo de una empresa funcionen o no funcionen. Es decir, demos más importancia al humanismo que decía antes Pablo y Javier, ¿no? Entonces yo pienso que, y la base de todo esto es la comunicación, ¿eh? Sigo pensando en esto, la comunicación y el lenguaje es básico. Perfecto. La última que viene del chat y que es casi obligada por ley estos días, desde que Zuckerberg nos ha dicho cómo viviremos dentro de unos años. Vuestra opinión de no sé si del metaverso o de las experiencias virtuales, es la pregunta del millón, porque la gente que concibe experiencias las concibe pues en este mundo. La noción de experiencia online tiene sentido. Es súper rápido porque es un tema sobre el cual se podría escribir un libro, pero ¿qué pensáis? Javier Lorenzo está viendo... Bueno, no sé, todo es complejo, bueno, todo es complejo, como decía, y la capacidad especulativa de nuestras ciencias es muy reducida. Así que es difícil de predecir lo que va a suceder. Así que si atendemos pero bueno, para ser rápido,
Es una versión parcial que está claro que conecta con un segmento de la población muy juvenil que está muy vinculado a espacios de socialización en entornos de videojuegos. ¿Vale? Para ellos esto no es distinto y para culturas que están muy afincadas en la tradición del no contacto. Algunas como la cultura japonesa o algunas culturas incluso nórdicas que están muy acostumbradas a no tener un contacto y generar espacios de socialización virtuales, digamos. Para nosotros esto es una experiencia más, es un juego más, es un espacio en el que podemos interactuar, en el que se pueden desarrollar actividades curiosas y que puede ser un objeto, como para nosotros como humanistas, interesante para estudiarlo y para analizarlo, pero desde luego que nunca va a reemplazar a la parte física, a la parte de contacto. Como hemos visto, después de la pandemia, en el momento en el que hemos podido salir a la calle, hemos salido todos como locos, ¿no? Con lo cual, esto es una plataforma que complementa, que es un objeto de negocio que intenta, pero nada más. Vale, es como, digamos, ver algo en una pantalla, solo que es un poco más inmersivo, o lo que se ve en ciencia ficción y lo que está detrás de la idea es que cuando estamos ahí, nos olvidamos de nuestra vida de antes. ¿Pensáis que el ser humano puede vivir una vida real y una vida virtual, como en Ready Player One? Pablo. A ver, perdón, es que otra vez tengo que hacer matizaciones. Real, virtual, son dos conceptos que hoy en día son... a mí me gusta, por ejemplo, hablar de lo phygital, ¿no? No sé si existe un término en castellano, pero bueno, la fusión entre lo físico y lo digital, porque vamos, si yo ahora mismo digo... Imagínate algo inapropiado, pues de repente, y eso se viraliza en Twitter, pues te aseguro que las consecuencias en mi vida real van a ser bien reales, ¿no? Sí. Pero entonces, por eso como primer punto. El metaverso, bueno, a ver, a mí me interesa muchísimo el metaverso, además desde hace años, y simplemente decir, esto ya como pequeña cuestión para el público, por favor no habléis del metaverso de Facebook. O sea, es decir, no nos sumemos a esa campaña en el cual ahora, no, es que me llamo Meta, ¿no? Hay metaversos y habrá metaversos, igual que hay redes sociales con plural, y de hecho el de Facebook ni está construido ni es el primero. O sea, hay metaversos como Decentraland, que está totalmente sostenido en tecnología blockchain, que es muchísimo más horizontal y que no tiene nada que ver con esa visión centralizadora que busca Mark Zuckerberg. En relación al tema este de si vamos a convivir al 100% en el metaverso, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que evidentemente pues, formará parte de una nueva realidad. ¿Cuál es de una nueva realidad que combinará, pues como pasa ahora mismo, las redes sociales y el mundo real que pensamos, ¿no? Pues son dos realidades interrelacionadas. Lo mismo pasará. Pero claro, los metaversos no pueden entenderse, digámoslo así, como una evolución, o sea, que sí que lo son, una evolución a lo mejor del videojuego, porque el videojuego es la punta de lanza de todo esto, pero aquí realmente el cambio es la economía. O sea, es decir, la revolución económica que va a suponer los metaversos. Ya hay gente comprando trozos de Dubái, de un Dubái proyectado en metaversos y cuestan una pasta. Ya hay tecnologías NFTs que la gente está haciéndose con activos digitales. O sea, todo el sistema económico que se va a crear en torno a los metaversos, creo que es un tema mucho más interesante, más profundo que decir, oye, vamos a vivir permanentemente en los metaversos como si esto fuese Matrix o Ready Player One. Creo que tenemos la cabeza muy metida pues que al final está muy bien, de las obras de ciencia ficción que nos han alumbrado un poco y que a mí personalmente me encantan, pero creo que bueno, que no hay que ser tan drásticos, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a estar todos conectados a esa inteligencia artificial que nos va a usar como pilas, como pasa en Matrix, ¿no? Pues no lo termino de ver. Vale, pues haremos otro webinar desde un bar, por favor. Un gustazo estar con vosotros. Yo creo que hemos solo empezado a tocar todo el mundo que pueden aportar las ciencias sociales, humanas, a la concepción de experiencias. Con lo cual, exploraremos esto en mucho más debate en el Experiential Summit. Y nada, mil gracias. Javier Gay de Lleviana, Javier Lorenzo, Pablo Mondragón, gracias, un placer y no sé, viva el ser humano, viva esta maravillosa criatura que
que Desde somos. luego. Gracias Vale, a un vosotros. abrazo. Gracias a Cristina Aymar por la regidoría, Bitmaps por el sistema de inscripción, Watchiti por el streaming y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Encantado.